Buenos días, bienvenidos. Vamos a dar unos segundos para que termine de conectar el audio de la mayoría. Perfecto, ya que la mayoría tiene audio conectado, vamos a dar inicio. Muy buen día, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Sinaloense de Desarrollo Social, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra capacitación con el tema Taller para la elaboración de reglamentos municipales dirigido a funcionarias y funcionarios municipales del estado de Sinaloa. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes impartiendo este tema tan relevante. Agradecemos el interés de estar con nosotros, esperando que esta sesión sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento en el momento que no sea posible. En nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar a mi compañero, el licenciado Aurelio Torices Calona, director de Desarrollo Jurídico. Por parte del Estado de Sinaloa, enviamos un saludo afectuoso al licenciado Héctor Félix Carrillo, director del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social, y damos la más cordial bienvenida y saludamos con gusto a la licenciada Nio Maciel Sainz, directora de Capacitación y Desarrollo Institucional del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social. Siguiendo el orden del día, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades. En ese sentido, voy a cederle el uso de la voz a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Bueno, para el INAFES es sumamente satisfactorio que un número significativo de personas en el estado de Sinaloa hayan decidido dedicar una parte de su tiempo a este nuevo encuentro dentro de los diálogos de INAFES, en este caso para hablar sobre el tema de reglamentación municipal. El INAFED, que es un organismo que pertenece a la Secretaría de Gobernación, por lo cual también el saludo que les doy es en nombre de la propia Secretaría, tiene como función, como una de sus funciones principales, incrementar las habilidades del funcionariado de los diferentes ayuntamientos del país para poder cumplir sus responsabilidades y, obvio, servir así mejor a la población. Hoy es una ocasión más, no es la primera que tenemos contacto con el estado de Sinaloa, con sus municipios, lo que nos da mucho gusto porque ha mostrado la autoridad estatal y específicamente la que se ocupa de la buena administración de los municipios, ha tenido un interés especial en mantener esta relación y eso demuestra un celo por cumplir con sus responsabilidades. Miren, las encuestas que se hacen en cualquier parte del mundo pueden ser engañosas, pero en términos generales nos sirven como un indicador de lo que está ocurriendo allí donde no podemos llegar personalmente, que no podemos verificar matemáticamente con exactitud. Las encuestas nos ayudan a asomarnos porque se conecta con muchas más personas que las que lo podemos hacer individualmente. Las encuestas están mostrando al estado de Sinaloa en el país como uno de los mejor administrados. No me extraña
porque su gobernador, el licenciado Rocha Moya, es una persona muy entregada a su trabajo, y que mantengamos esta comunicación de INAFED con los ayuntamientos del estado no es, por tanto, un hecho fortuito o una casualidad, sino un reflejo de ese celo por lograr una buena administración y que la gente a la que se tiene la obligación de servir reciba los servicios que merece. El día de hoy, el tema, entonces vaya una felicitación pues a todas las y los funcionarios del estado de Sinaloa y nuevamente un saludo al gobernador. Y hoy, en particular, como lo dijo nuestra moderadora, la compañera Yojaira, saludamos en particular a la licenciada Nio Maciel Sáenz, que es directora de Capacitación y Desarrollo Institucional del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social. Ahora sí me refiero al tema. El tema es reglamentación municipal y la exposición va a estar a cargo de nuestro director de Desarrollo Jurídico, el licenciado Aurelio Toriz. Es una persona muy calificada sobre esta materia porque inclusive, y supongo de que de eso también sabrá de hablar, ha desarrollado, ha elaborado un manual para la elaboración de los reglamentos municipales. Parece una cosa muy sencilla, pero el derecho siempre tiene que actualizarse porque la sociedad va cambiando y las reglas tienen que adaptarse a las nuevas realidades. Por tanto, nuestro compañero Toriz les va a hablar a ustedes de el conjunto de actividades que hay que tomar en cuenta para tener un buen reglamento municipal, cómo discutirlo internamente, cómo se debe aprobar, cómo se debe expedir, cuáles son los requisitos para su publicación, cuándo entra en vigencia un reglamento y todo esto cumpliendo pues con la Constitución General de la República, la Constitución del Estado, la Ley de Gobierno Municipal en el Estado de Sinaloa. Tiene que ser un instrumento jurídico que guarde armonía con todos aquellos de los que deriva su propia validez. El tema, insisto, quizá por deformación profesional, porque su servidor es abogado de origen, es ineludible en cualquier conjunto humano para vivir en sociedad. De hecho, pero pues poca gente utiliza los latinajos, pero ya ven la importancia que tuvo, cuando menos en el mundo occidental, el derecho romano, una frase que dice ubi societas, ubi juris, que quiere decir, donde hay sociedad, hay derecho. Las nociones jurídicas del derecho son tan antiguas como la propia especie humana. Desde los primeros seres humanos de nuestra especie Homo sapiens, seguramente hubo alguien que dijo, esto es mío, esto es tuyo o no es tuyo. La idea del derecho nos acompaña desde siempre. Cuando la sociedad se vuelve mucho más compleja y además hay que ejercer funciones de gobierno, no puede cerrarse los ojos a la necesidad absoluta de que la reglamentación, el modo que se desempeñen nuestros actos, no rompa con el esquema jurídico que nos rige, en este caso, la reglamentación municipal. No digo más porque lo importante lo va a decir nuestro compañero Aurelio Toriz. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación voy a cederle el uso de la voz a la licenciada Nio Maciel Sáenz, directora de Capacitación y Desarrollo Institucional
el Instituto Sinaloense de Desarrollo Social. Adelante, licenciada, puede activar su micrófono. Funcionarios, funcionarias municipales de todo el estado de Sinaloa que nos acompañan hoy. Agradecerles. Eh, una pregunta, me dice una compañera que no me veo. Sí, sí la vemos. Entonces es problema de Sí mi te compañera. vemos, sí te vemos. Una disculpa, una disculpa. Bueno, como les decía, les ofrezco este gran saludo y este agradecimiento a todas las autoridades municipales, funcionarios, funcionarias que nos acompañan hoy en este importante taller. Les mando el saludo de nuestro director el general del ISDESOL, licenciado Héctor Modesto Félix Carrillo, y de nuestra secretaria. Les quiero comentar que nuestra secretaria Marinés Pérez Corral está muy atenta a los resultados de estas capacitaciones, así como el programa de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Y las personas que han estado asistiendo a estos cursos, estos talleres que coordinamos gracias a INAFED, se está integrando también un reconocimiento formado por la misma secretaria Marinés Pérez Corral, con la finalidad de ella también estarse enterando de la cantidad de personas que están entrando, pero también de ofrecerles este reconocimiento directo a ustedes. Entonces, quiero aplaudir por todas sus asistencias y también agradecer las palabras del licenciado Ignacio Valle Fernández, que bien nos ha dicho que en este gobierno del doctor Rubén Rocha Moya se ha hecho mucha hincapié en la profesionalización, en el aumento de las capacidades de todos nosotros como funcionarios y funcionarias. Y bueno, este tema de taller para elaborar reglamentos municipales, creo que, como bien dice el titular de INAFED, como bien dice, es esencial para que podamos fundamentar todas nuestras acciones, pero también, ¿qué tal si queremos abonar? Quizás no es nuestra responsabilidad elaborar estos reglamentos, pero ¿por qué no tener la iniciativa o la proactividad de poder hacer una sugerencia a quien sí tenga la facultad de elaborar estos reglamentos? ¿Para qué? Para ir adaptando estas funciones, estas precisiones que en cada diferente tipo de función en la administración pública se requieren y se requieren modificar durante cierto tiempo por el contexto actual. Y bueno, nadie más que ustedes, los funcionarios y las funcionarias municipales, conocen las particularidades geográficas, etnográficas, demográficas y económicas propias de cada municipio y de nuestra entidad. Y sin más preámbulo y aplaudiendo el discurso, la bienvenida y muchas gracias por el reconocimiento a nuestro gobierno. Este tipo de palabras, de discursos que los agarramos con mucho cariño, ya que estamos siendo referente a nivel nacional. Tengo entendido que Sinaloa es de los cuatro municipios que tiene, de los cuatro, perdón, estados que tiene todos sus municipios inscritos en los programas de INAFED. Entonces, pues seguir celebrando esto y no bajar la guardia, seguirnos apoyando entre todos para ir siendo referentes a nivel nacional. Y un aplauso y dejamos a Aurelio Toriz, el licenciado Aurelio Toriz, que nos enseñe en este taller. Agradecemos el mensaje por parte de la licenciada Nio Maciel Sainz, directora de Capacitación y Desarrollo Institucional. Y bueno, ahora ya para dar inicio con esta capacitación, taller, voy a cederle el uso de la voz al licenciado Aurelio Toriz, director de Desarrollo Jurídico en el INAFED. Adelante, licenciado. Permítame, creo que aquí. Muchas gracias, Yojaira. Es que estaba Adelante. yo batallando aquí para desactivar el Sí, audio. adelante. Mucho gusto a todos los funcionarios y funcionarias
Probablemente me están recordando ahorita porque en el mes de febrero vimos lo que es facultades reglamentarias para el estado de Sinaloa, que se les dio también a todos los funcionarios municipales que integran a los ayuntamientos de ese estado. El día de hoy vamos a ver cómo se elabora un reglamento, que es la continuación del anterior curso que tuvimos aquí en forma virtual, y espero que les sea de gran utilidad para poder continuar con sus tareas legislativas que ustedes tienen como funcionarios de los ayuntamientos del estado de Sinaloa. Déjenme compartir aquí esta pequeña presentación. ¿Se ve bien ahí, Yohaya? Sí, adelante. Ok, muchas gracias. Bien, pues el día de hoy vamos a ver lo que es un pequeño taller para elaborar un reglamento municipal. Ustedes saben que es bien importante, como aunque suene reiterativo, pero la vez anterior hablamos mucho acerca de lo que es tener nuestra legislación eh, al día, es decir, que esté actualizada, que tengamos todos los reglamentos necesarios en nuestra administración pública para poder tomar decisiones y con ella fundamentamos todas las acciones que nosotros realicemos dentro de nuestros municipios. El día de hoy vamos a ver elementos necesarios, es decir, todo lo básico para poder elaborar un reglamento. No es tan complicado, no lo vean ustedes así como algo imposible de hacer. Si han podido estar ahí dentro de ese ayuntamiento que están representando durante el transcurso desde que tomaron posición hasta este momento, quiere decir que ustedes tienen esa iniciativa de seguir participando en la administración pública municipal, y por lo tanto este es un complemento de su administración. Vamos a ver en 6 pasos forma en cómo se debe elaborar un reglamento. No es nada complicado. Creo que esto lo vimos como un paso introductorio en el anterior curso que tuvimos, y ahorita lo vamos a desmenuzar un poquito más para que pues sea un poco más entendible y que ustedes se lleven esa idea de que elaborar reglamentos pues es como si estuvieran en el Congreso Estatal o en el Congreso Federal, porque al final de cuentas el cabildo tiene esa función. Reúnen todos los síndicos, presidentes, regidores y regidoras para poder aprobar algo legislativo. Y esa es una norma. Entonces, como ustedes lo único que pueden hacer es reglamentos, y son reglamentos complementarios o básicos, se puede decir, dándole cumplimiento a ese mandato constitucional que ustedes tienen, que se encuentra establecido en el artículo 115 constitucional, fracción segunda. Si no estoy mal, es fracción segunda, menos que me haya equivocado. No se puede corregir. Esa facultad que ustedes tienen los va a llevar primero a identificar si necesitan un reglamento. Como primer paso para poder nosotros crear reglamentos. Es importantísimo identificarlo. ¿En qué materia necesitamos reglamentar o qué es lo que necesitamos reglamentar? La vez anterior les comenté que existen, de acuerdo al INEGI, reglamentos básicos. Los reglamentos básicos son los reglamentos de administración, de gobierno, los reglamentos internos del ayuntamiento, los reglamentos que regulan las actividades de los particulares. Otros reglamentos que son básicos para ustedes también son la prestación de servicios públicos.
todos los servicios públicos que ustedes prestan de acuerdo al artículo 115 constitucional deben de estar reglamentados. Eso es básico para que ustedes puedan tomar decisiones de gobierno fundamentadas en algo. Y ese es el reglamento. Una vez que nosotros presentamos la necesidad o tenemos una necesidad de un reglamento porque ya identificamos un problema, nosotros comenzamos a preparar una iniciativa. Y una iniciativa es un documento como los que presentan en las diferentes cámaras, estatal o federal. Es algo similar. No es tan desconocido. Probablemente algunos de ustedes ya han participado en esos talleres de elaboración de leyes estatales o federales. Por ahí tuvieron conocimiento por la cercanía con algún diputado. Es exactamente lo mismo que se hace aquí. Por eso la vez anterior les decía yo que este es un congreso municipal pequeñito. La finalidad es crear su propio reglamento, es decir, su propia normatividad municipal. Nadie va a venir de afuera a crearles su propio instrumento. ¿Por qué? Porque por eso están facultados, por eso tienen facultades para hacerlos. Al contrario, pues entonces el Estado se tendría que preocupar por generarles a ustedes sus propios reglamentos. Como el artículo 115 constitucional ya les da esa facultad, no tienen ninguna necesidad de depender de del Estado o de la Federación. Una vez que presentamos nosotros la iniciativa, o sea, ya tenemos nuestra iniciativa, la presentamos, ahora hay que esperar el dictamen. Ustedes ya saben que por ahí hay una comisión que se encarga, que es una comisión de gobierno o puede ser una comisión de asuntos legislativos, ¿sí? Puede ser, no sé, una comisión de reglamentos, dependiendo el nombre que le asignen, pero esa comisión en específico es la encargada de proporcionar el dictamen de la iniciativa. Es decir, va a calificar si esa iniciativa es necesaria, cumple los requisitos para poderla llevar a cabo a discusión en cabildo. Discusión en cabildo es, ahí están todos los regidores que representan a parte proporcional de la comunidad. Cada uno de ellos representa a una parte del municipio. Entonces, estamos hablando de personas que están interesadas en lo que se está legislando, porque esa es la palabra correcta, legislar. Una vez que ya se pasó por la discusión en sesión de cabildo, tenemos que promulgar. Esto es un acto protocolario. El presidente municipal tiene que pronunciarse, promulgar ese documento y el secretario de gobierno es el que da fe de que ese documento se aprobó por mayoría y se está ordenando su publicación. Finalmente, ya una vez que cumplimos todos estos pasos, tenemos nuestro propio reglamento y hay que llevarlo a publicar. Eso lo vamos a ver más adelante. Si nada más se debe de publicar dentro del periódico oficial de gobierno del estado o si es suficiente, si es que los municipios ya cuentan con su gaceta municipal y si es suficiente eso, sea en la gaceta, lo veremos más adelante. Pero esos son los dos medios donde debe de estar publicado un reglamento. Importantísimo la publicación, de lo contrario, no se pueden ejecutar. Nosotros explicamos a grosso modo cómo es el proceso. Vamos con la primera parte. Vamos a identificar la primera pregunta que nos debemos de hacer siempre, ¿qué vamos a reglamentar? Ustedes se tienen que enfocar primero lo básico, los reglamentos básicos.
algún reglamento que me haga falta del ayuntamiento para su administración, para su funcionamiento o el reglamento que sea necesario dentro de la administración, lo tengo que revisar. El proceso para crear un reglamento o para modificarlo es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque hay que identificar qué necesito modificar también. No voy a modificar todo el reglamento, pero sí puedo derogar ciertos artículos, porque ya no son útiles para el funcionamiento del municipio, o porque hay que cambiarlos en virtud de que se tienen que evolucionar. Como dijo hace rato el coordinador, el derecho está evolucionando día a día. Lo que hoy funciona es probable que en 5 meses ya no funcione. Porque todo va cambiando. No son las mismas tecnologías que se usaban antes, en el momento en que estamos hablando. Tampoco serán las mismas que se van a utilizar en el futuro. Que identificamos que se debe de reglamentar, hay que hacernos la pregunta, ¿existe algún antecedente de eso? Antecedente nos referimos a cuestiones jurídicas. ¿Qué se ha hecho? ¿Algún proyecto? ¿O se ha intentado modificar ese reglamento? Hay que revisar. Debe de haber por ahí algún antecedente dentro de los archivos que ustedes custodian en el ayuntamiento. ¿Y qué normatividad voy a usar? Si nosotros estamos hablando de cuestiones básicas o reglamentos básicos, entonces pues voy a tomar toda la legislación, tanto federal como estatal. Todo lo que sea aplicable a ese reglamento. Toda debe de tomarse en cuenta porque ese es parte de la normatividad y el fundamento para poder crear ese reglamento. Ya nos hicimos estas preguntas que son básicas para poder nosotros identificar qué vamos a reglamentar. Les pongo aquí un ejemplo fotográfico porque nuestra mente es más fácil que recuerde esto a que recuerde textos. Ustedes, por ejemplo, en su municipio, cuando salen a revisar, no sé, una colonia, lo primero que se percatan es que en tal colonia como que tiran mucha basura. En tal colonia se desperdicia demasiado el agua. Es lo primero que detectan por cuestiones visuales. Por eso nosotros también utilizamos estos aspectos para poder darle una explicación del por qué necesitamos un reglamento. Si ustedes ven las fotos, estas fotografías son reales, ¿eh? No son ficticias. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo lo veo yo del lado izquierdo. Tenemos un tiradero de basura, un depósito X. Probablemente este depósito no cumple la normatividad que debe de tener. Del lado derecho yo tengo un montón de basura en una calle. No quiero decir que de donde obtuve estas fotografías no tengan reglamentos. Es probable que sí los tengan. Recuerden una cosa, los reglamentos no son para tenerlos en el escritorio nada más. Los reglamentos son para ejecutarlos. Ahorita vamos a ver por qué se deben de cumplir con todas esas partecitas que son necesarias para poder ejecutar un reglamento. Entonces, nosotros ya nos dimos una idea de que necesitamos un reglamento, que tenemos estos problemas. Basura. Algo debemos de hacer con ello. Y les damos un pequeño formato muy sencillito, que al momento de que ustedes van elaborando o van identificando las necesidades, lo tienen que ir documentando. Yo no puedo confiar en mi mente y almacenarlo aquí nada más.
que tengo un problema tengo que resolver un problema en X materia porque la tengo que reglamentar. Entonces lo que yo hago es un antecedente. Voy armando mi archivo de qué es lo que necesito reglamentar. Ponemos estas preguntas básicas. ¿En qué rubro o materia se requiere un reglamento? ¿Existe un reglamento? Ya investigué y no existe. Probablemente sí. Hay que ver si digo que sí. ¿De qué año es? ¿Está publicado? Eso es lo primero que debemos de buscar, si está publicado. ¿Qué normatividad estamos usando o vamos a usar? Con todos esos datos yo ya voy avanzando. Este es mi proceso de investigación. Identifico la necesidad. Ahora, les decía el cuadro que tenemos aquí. Es un cuadro proporcionado por el INEGI, lo buscamos, nosotros lo pueden encontrar ustedes. Y nos habla, por un lado, de reglamentos básicos. Por otro, nos habla de reglamentos complementarios. Nosotros revisamos los reglamentos básicos y todos los tenemos en regla. Realmente no nos tenemos que preocupar por estos reglamentos, porque nosotros ya le dimos cumplimiento a lo que está establecido dentro del artículo 115. Ah, pero resulta que mi municipio es un municipio que tiene turismo. Yo necesito reglamentar eso. Independientemente de que existan leyes federales o estatales o reglamentos estatales acerca del turismo, al final de cuentas, esa actividad se está llevando a cabo en mi territorio municipal. Entonces tengo que hacer algo. Siempre debemos de pensar en no rebasar esa línea jurisdiccional. Es decir, solamente vamos a reglamentar la cuestión del ámbito municipal sin trastocar nada de estatal y federal. Que si nosotros hacemos eso, no faltará, ya sea el Estado, o sea la Federación, o alguien por ahí nos diga, vamos a promover una controversia constitucional porque este reglamento está rebasando sus facultades. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta, siempre debemos de tomar en cuenta eso. Mientras yo no rebase, mientras yo no toque asuntos estatales o federales, mi reglamento debe estar bien. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, como nos damos cuenta, aquí dentro del lado izquierdo, voy a decir el lado izquierdo porque yo lo veo de frente, existen 15 tipos de reglamentos básicos. Todos estos reglamentos están apegados al artículo 115 constitucional. Por aquí hay un reglamento de catastro y predio. Ah, bueno, puede ser que el estado de Sinaloa, cada municipio sea el encargado de cobrar el impuesto predial. Puede ser, no lo investigué, pero puede ser que a lo mejor diga, yo como estado cobro el impuesto predial. ¿Cómo ocurre en la Ciudad de México? En algunos otros estados, puede ser. Sin embargo, si ya la misma federación y en los estados me están dando esa facultad para yo poder cobrar el predio, entonces yo debo de tener mi reglamento predial. Y es básico. ¿Por qué? ¿En base a qué voy a cobrar el impuesto?
¿Cómo te voy a sancionar si no tengo reglamento? ¿Cómo te vas a defender tú, ciudadano, si no existe un reglamento? Por eso es importante revisar nuestros reglamentos básicos. Y una vez que ya los tengamos bien, ya podemos continuar con los complementarios, que también son esenciales. Llegamos a nuestra ficha y ya identificamos que necesitamos un reglamento en mercados públicos municipales. Que no tenemos un reglamento. Resulta que ahí se venden muchos productos, pero no está regulado. Y luego nos encontramos que sí existe un reglamento. Le ponemos aquí del año 2005, pero es algo muy importante, por eso les decía, revisar si se encuentra publicado. Nosotros encontramos aquí que no se encuentra la publicación. Siempre tenemos que buscar, si manejamos Gaceta Municipal, buscar en la Gaceta. Si nada más tenemos el periódico oficial del Estado, hay que buscar en el periódico oficial que se encuentre la publicación. Si no se encuentra, hagan de cuenta que no existe ese reglamento. Por eso es importante la publicación. Cuando nosotros publicamos un instrumento jurídico a través de los medios de comunicación oficiales del Estado, estamos dando a conocer a la población de que existe un orden jurídico que va a regular cierta materia, que les permite a ellos, a las autoridades también, ejecutarlo, sancionar, defenderse. Esas son cuestiones básicas de los reglamentos. Dos cosas muy importantes. Yo te puedo sancionar, pero también te doy el derecho a que te defiendas. Es una parte integrante del reglamento. ¿Qué normatividad encontramos que debemos de aplicar aquí? Ah, pues la Constitución Política de los Estados Unidos. ¿Pero qué tienen que ver los mercados con la Constitución Política Federal? Pues muy sencillo, porque resulta que yo, como municipio, me otorgaron esa obligación de proporcionar el servicio de mercados. Por lo tanto, la Constitución Federal entra para poder elaborar. Además, la Constitución Federal me otorga la facultad. La Constitución estatal, por lo tanto, va a reiterar lo que dijo la Constitución Federal. Luego nos vamos a las leyes estatales. ¿Por qué? Porque hay una ley estatal que a ustedes les dice, tienen la facultad para crear reglamentos y para proporcionar estos servicios básicos en relación al artículo 115 constitucional. Por eso es necesario toda esta normatividad. Siempre la vamos a ver en todos los estados que integran la federación. Siempre lo vamos a ver así. ¿Para qué tipo de reglamentos nosotros vamos a hacer? Lo que estábamos hablando anteriormente. Esto lo encontramos con fundamento en el artículo 80 en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. ¿Qué reglamentos vamos a encontrar? Primero, reglamentos que regulan al ayuntamiento. Importantísimos. Reglamentos que regulan a la administración pública municipal. Reglamentos que regulan la prestación de servicios públicos. Y finalmente, los reglamentos que regulan las actividades de los particulares.
estos son los tipos de reglamentos que nosotros podemos hacer dentro de nuestras facultades para crear norma, integrar nuestro cuerpo normativo municipal. Como se darán cuenta, estos cuatro tipos de reglamentos, probablemente ustedes ya los tienen. Si no los tienen, nomás es cuestión de ir revisando a ver cuáles me faltan. Así se clasifican los reglamentos que ustedes tienen dentro de su municipio. Y todavía la ley orgánica, la ley de gobierno municipal, nos dice en su artículo 81 qué ramas deben de comprender los reglamentos. Reglamento interior del ayuntamiento, reglamento interior de la administración del ayuntamiento o del municipio, de seguridad pública, de aseo y limpia, de rastros, mercados y centrales de abasto, de comercio en la vía pública, de urbanismo y obras públicas, estacionamiento, anuncios y más. Su ley de gobierno está muy amplia. Ustedes ya tienen por mandato de ley qué ramas debe de comprender sus reglamentos. Por si existiera alguna confusión, porque hay estados donde no les dicen este tipo de cosas, sino simplemente le dicen apégate a lo que dice el artículo 115 constitucional y la constitución del estado, y aparte lo que dice la ley orgánica o la ley que rige a los municipios. Hay ocasiones en que todos se refieren al artículo 115. Pero yo dentro de mis necesidades reglamentarias en el municipio, pues es que debo de reglamentar o regular los anuncios y publicidades comerciales. ¿Cómo se va a establecer? ¿Quién otorga los permisos para ese tipo de actividad? ¿Se están percatando de que los reglamentos generan ingresos para los municipios? Que para que tú obtengas un permiso para instalar un anuncio o una publicidad comercial, el municipio tiene que otorgarlo y para eso tú tienes que pagar un derecho. Y ustedes tienen su reglamento sobre esto. Entonces muy sencillo, con fundamento en el artículo tercero, cuarto, el que ustedes gusten, le van a decir, te otorgo la licencia o el permiso para que instales tus anuncios, previo pago de tus derechos. Sí, sencillo nada más, yo se los comento. Ustedes lo pueden mejorar. Pero estos reglamentos, ustedes deben de verlo como la finalidad. Les sirve, por eso les decía yo al inicio, los reglamentos sirven para fundamentar sus acciones que ustedes realicen dentro del municipio. Nadie les va a cuestionar por qué me multaste, por qué me estás sancionando económicamente por no haber cumplido algo como estacionamientos, anuncios, espectáculos y diversiones. Todos esos permisos los otorga el municipio, previo pago de un derecho. Esos son ingresos para el municipio. Mientras estén fundamentados, bien fundamentados, entran a las arcas del municipio. El municipio tiene recursos para cumplir sus necesidades administrativas. Luego tenemos el artículo 82. Dicen que los reglamentos deben de ser aprobados por votación mayoritaria.
Naturalmente que al momento de entrar a la sesión de cabildo, se tiene que votar para poder ser aprobado ese reglamento. Mientras cumpla la mayoría, pueden ser llevados a publicación. De lo contrario, pues tendrían que revisarse el por qué no aprueban. Como se dan cuenta, la misma ley municipal los va guiando a ustedes qué es lo que deben de hacer, qué deben de cumplir. Por ejemplo, aquí les dice que deben ser generales, abstractas. Naturalmente, los reglamentos son generales para toda la población que integra al municipio, impersonales y vinculantes, abstractas. Es importantísimo. Estos aspectos se cumplen. Yo no hago un reglamento para una comunidad en específico, no. Hago un reglamento para todos, porque es aplicable para todos. General. Vinculante sí, porque puedo hacerlo. Lo vinculo con alguna ley federal o con la misma constitución. Ya hicimos nuestra investigación. Ya terminamos. Vamos a reglamentar. Ya levantamos unos antecedentes. Ya nos dimos cuenta de qué legislación vamos a usar. Y ya terminamos que es federal, estatal y leyes estatales o al caso alguna ley federal que por ahí esté, que sea aplicable. Nosotros ahora sí, con la mayor certeza del mundo, podemos presentar una iniciativa. ¿Y qué es una iniciativa? Pues es un documento donde explicamos muchas cosas que las vamos a ir desglosando ahorita. Primero, ¿quiénes pueden presentar iniciativas? Estuve revisando la ley de gobierno. Sorprende no haber visto al presidente municipal que presente una iniciativa de un reglamento. Los síndicos y los regidores son como que los únicos que pueden, pero me quedo con esa duda por motivos de que siempre, por lo general, en todos los estados he visto las tres figuras que pueden presentar iniciativas e incluso las comisiones que integran el ayuntamiento también pueden presentar iniciativas. Sin embargo, aquí en el artículo 39 encontramos que pues, el síndico y por ahí en las facultades de los regidores, también los regidores que pueden proponer iniciativas de un reglamento. Al menos que yo esté equivocado y esté por ahí algún artículo escondido donde diga que el presidente municipal puede proponer iniciativas de reglamento, habrá que revisar bien, pero por el momento esa es mi duda acerca de el presidente municipal. Entonces dice que, de acuerdo a esta ley, se pueden proponer iniciativas de un reglamento para la creación, reforma o abrogación de reglamentos municipales. Bien, vamos a explicar más adelante qué significa abrogación y derogación. Dos palabras que muchas veces nos confundimos. A lo mejor los que estudian derecho no se confunden, sino los que se confunden son el público en general porque no todos estudiaron derecho. Entonces sí hay que explicarles a ellos cuándo se deroga una cosa y cuándo se abroga la otra. Para presentar nosotros nuestra iniciativa, debemos de tomar en cuenta tres partes fundamentales. Primero, la fundamentación. Aquí va concatenado
lo que les estaba yo diciendo hace un momento. ¿Qué legislación vamos a usar? Entonces, ustedes ya dicen, pues ya lo tengo, porque yo determiné que era la Constitución Federal, estatal y leyes estatales. Entonces, en base a ello, yo puedo presentar mi iniciativa de un reglamento. El artículo 115 me faculta. El artículo X de la Constitución Estatal me faculta también para crear reglamentos, para derogar, abrogar o reformar un reglamento. Por lo tanto, ya tengo mi fundamento. Ahí está mi fundamentación en esas constituciones y en la ley municipal. Ahora tengo que exponer las razones o los motivos por el cual quiero crear este reglamento. ¿A qué me está llevando a proponer esta iniciativa? Tengo que redactar razones. Ahorita vamos a desglosar uno por uno para que vean que estas son las tres partes que conforman la iniciativa. Y luego veremos el reglamento en sí. Después, la tercera parte es el proyecto de norma jurídica municipal, es decir, el reglamento en sí, conformado con sus divisiones. Como se darán cuenta, no es tan difícil hacer un documento de este tipo. ¿Por qué? Porque para hacer un reglamento no es una tarea exclusiva de una sola persona. Es una tarea de un equipo de trabajo. Todos pueden aportar, todos. Aun cuando no sean abogados, todos pueden aportar porque son ideas que se generan y que se tienen que plasmar en un cuerpo jurídico. La fundamentación es cuestión de buscarla. Las razones o los motivos son los argumentos que ustedes van a dar. Y el texto normativo pues, es lo que conforma todo el articulado de ese reglamento. Que es probable que esa parte sea la más complicadita. Sin embargo, en muchos ejemplos, en muchísimos ejemplos, ustedes en sus propios municipios los tienen. Porque habrá municipios que ya tienen. Yo tengo mi reglamento del servicio de agua potable, por ejemplo. Es una base para poder continuar con los demás. Bien, fundamentación. ¿Qué es la fundamentación? La fundamentación es al momento de tomar nosotros esa decisión de crear algo, debe de estar sustentado en un artículo que me faculta o me dice que yo puedo hacer algo. El artículo 115 les dice que ustedes tienen facultades reglamentarias. No les dice que pueden hacer. A lo mejor el artículo no es muy explícito en ese aspecto, pero hay que entender que si me dicen que yo tengo facultades reglamentarias, entonces yo puedo hacer reglamentos. No les digo leyes, porque en ningún momento las constituciones federal y estatal les dicen que pueden hacer leyes. No, les dicen que pueden hacer reglamentos. Eso es muy específico. Entonces yo ya tengo mi fundamento. El artículo dice, 115 me dice que yo puedo hacer esto. Pues ya. Ese es lo básico.
¿Dónde habrá más fundamentos para poder yo sustentar lo que voy a hacer? Pues ahora tengo que revisar la Constitución estatal, porque ahí también habla de los municipios y también habla en relación al artículo 115. ¿Dónde más puedo encontrar? Pues hay que revisar las leyes orgánicas municipales o en su caso, la ley de gobierno municipal. Si nosotros tenemos nuestro reglamento de bando de policía y gobierno, ahí también tenemos un fundamento. Aunque es uno de los reglamentos principales, como ya lo tenemos hecho, ahí también podemos encontrar que hay fundamentos en los cuales me dicen que yo puedo hacer reglamentos. Encontramos nuestra fundamentación, parte muy sencilla, ya la encontramos. Tenemos que transcribir todos esos artículos de la Constitución Federal, la Constitución Estatal, la ley orgánica o la ley de gobierno municipal y del reglamento de bando de policía y gobierno, si es que lo tenemos plasmado ahí. Si no lo tenemos, no lo mencionamos. Pero con las tres que hayamos encontrado, es más que suficiente. Ahora vamos con la segunda parte. Exposición de motivos. Primero tenemos que hablar del problema. Hagan de cuenta que es una pequeña historia. Primero narro cuál es el problema. Tengo un problema porque en las calles de este municipio hay una tiradera de basura impresionante. Pero no tenemos un reglamento que nos permita actuar o tomar decisiones. Entonces, pues lo único que hacemos es recoger la basura. No podemos sancionar a nadie porque no existe fundamento. No podemos prohibir tiren basura en X lado porque no lo tenemos regulado este servicio. Bueno, entonces ya describimos cuál es la historia, cuál es el problema. Ahora hay que dar las razones que nos motivan a plantear una propuesta de la creación de un reglamento. Esas razones, podemos hablar de cuestiones de salubridad. No, es que no es saludable, es que puede haber contagios, es que puede haber muchísimas cosas. Ahora, una vez que ya dimos las razones, hay que dar la solución. ¿Cuáles son los alcances de esa solución? La solución no debe de ser temporal, debe ser permanente. Como esto va evolucionando, pues vendrá otra administración y va a encontrar que ya lo rebasó y lo va a modificar. Eso es la exposición de motivos. Descripción del problema. Solución, las razones que den solución al problema. Los alcances de esa solución y cómo lo vamos a hacer. Vamos con un reglamento, regulamos esto. Finalmente viene la parte de la norma jurídica. Es decir, el reglamento en sí. Vamos a encontrar que para hacer un reglamento tenemos una estructura. Nosotros presentamos todas estas partes por motivos de que es un reglamento completo y extenso.
Decimos que se encuentra estructurado mediante libros, títulos, capítulos, secciones, artículos, párrafos, fracciones e incisos. Esa es la estructura de un reglamento. Ustedes me podrán decir por ahí, bueno, es que esto también es la estructura de una ley. Naturalmente, la estructura de una ley es la misma de un reglamento. Lo mismo. Ya vimos las tres partes que debe de tener la iniciativa. Todavía no hemos llegado al reglamento, apenas estamos en la iniciativa. Nosotros ahí con afán de dar algo, guiarlos con algo, pues ponemos textos así como este, un ejemplo de una exposición de motivos. Vemos que, por ejemplo, aquí está descripción de la problemática, planteamiento de la solución propuesta. Aquí en este texto insertamos, son textos muy sencillos, insertamos que el artículo de la Carta Magna, el artículo de la Constitución del Estado, ¿sí? Y así como eso encontramos también que su normatividad también se encuentra en alguna ley. Eso es el fundamento, descripción del problema, planteamiento de la solución propuesta. ¿Qué debe de llevar este formato, este documento de una iniciativa? Muy importante, es la presentación de su trabajo de ustedes, es una presentación legislativa. Primero, hojas membretadas. Ustedes dirán, no, pues todos los municipios utilizan hojas membretadas. No es cierto. Hay, por ahí hemos visto trabajos legislativos que no porque no estén membretados denotan su calidad, no. Es simple formalidad. En hojas simples, pues sí, también es aceptable. Yo lo entiendo, es aceptable. Pero por lo general, si es un trabajo o un proyecto normativo del municipio. Entonces lleva hojas membretadas, hay que señalar a los destinatarios su fundamento legal, su exposición de motivos bien marcado, el texto normativo propuesto. Luego, esa iniciativa tiene unos artículos transitorios. Más adelantito vamos a explicar qué significan estos artículos que son de vital importancia para todo instrumento jurídico de nueva creación o reformado. Lugar, fecha, nombre y rúbrica del servidor público municipal que presenta la iniciativa. Eso es importante. Todos esos datos. Esto es el formato que debe de seguirse para poder presentar una iniciativa de un reglamento. Aquí está un ejemplo. Primero, nos damos cuenta que por acá está un logotipo del municipio. Es para darle, esto se ve en blanco y negro, pero cumple los requisitos. Dependencia, ¿quién lo está presentando? ¿Qué es ese reglamento interior? Aquí, por ejemplo, el reglamento interior de austeridad y ahorro del municipio. Ustedes le van a poner el nombre que consideren adecuado a ese reglamento. El fundamento legal, aquí está el fundamento legal. La exposición de motivos, por eso digo que debe estar siempre bien resaltado las partes para efectos de que se vaya entendiendo ese documento. Las razones, todavía aquí en la exposición de motivos, todavía fundamento otra vez, bueno, al menos en este caso está fundamentado nuevamente para efectos de que por si las dudas queda por ahí, pues ya estoy reforzando mi trabajo.
finalmente un acuerdo. Ese acuerdo, pues yo lo pongo dentro del oficio. Túrnese la presente iniciativa a la comisión edilicia. Es decir, estoy metiendo mi, ¿dónde lo voy a presentar? Probablemente en la oficialidad de partes del municipio. Debo de seguir el protocolo, debo de seguir ese proceso que se necesita para poder hacer un reglamento o reformar un reglamento. Fecha, ¿de qué fecha es? Nombre, la persona, su rúbrica, importantísimo su rúbrica, porque ello dice quién lo hizo. Aunque déjenme decirles una cosa, no precisamente el que firma es el que lo hizo, porque esto es un trabajo de equipo. Él porque tiene facultades para presentarlo, pero tiene todo un equipo de trabajo que le ayudó a redactar todo este documento para poderlo presentar. Ahora sí, vamos con el reglamento. Nosotros ya tenemos todo nuestro oficio de la presentación de la iniciativa y todas las cosas. Pero ahora hay que ver el reglamento en sí. El reglamento debe de tener esa estructura, importantísimo. Disposiciones generales, es decir, el fundamento jurídico y objeto del reglamento. ¿Para qué? Después, en segundo plano, debemos de las competencias. Este ayuntamiento es competente para dictar este reglamento. Porque el municipio tiene la atribución de prestar el servicio público X. Fundamento en el artículo tal o dándole cumplimiento al artículo constitucional. Un mandato constitucional. Forma de administración del servicio público. ¿Cómo lo voy a administrar? Es decir, el ayuntamiento se va a hacer cargo de ese servicio, lo va a concesionar, o es en colaboración con, por ejemplo, ahorita vamos a ver de un mercado público. El ayuntamiento en colaboración con los propietarios o los concesionarios del mercado van a administrar el servicio público. Se le va a dar esta concesión a X empresa. Pero quien rige o quien controla este servicio es el municipio, aun cuando estén concesionados. Los particulares, ¿cuáles son sus derechos? Aquí viene lo importante. Derechos. ¿Cuáles son sus derechos de los particulares? ¿Cuáles son sus obligaciones? Eso se debe especificar en el reglamento. ¿Cuál es la materia del reglamento como quinto paso? En esta partecita se deben de fijar las disposiciones que van a regular esa materia. Después vienen infracciones y sanciones. Si tú no le das cumplimiento a este reglamento, te haces acreedor a una infracción o a una sanción. Puede ser por las conductas o por la omisión. Son faltas al reglamento. Si yo ya le establecí infracciones y sanciones, le tengo que dar oportunidad al ciudadano a que se defienda. Y para eso le voy a decir que tiene los medios de defensa adecuados. ¿Cómo? Tienes el recurso de revisión por en caso de que las determinaciones salen de algún funcionario público. Entonces, debe de existir un medio para impugnarlas.
Si no tuviéramos esto, dejaríamos en estado de indefensión al ciudadano. Y eso es motivo de un amparo. Todo nuestro trabajo se viene abajo porque no nos percatamos de eso. Por eso es importante esto. Y finalmente, los artículos transitorios. En ellos se va a fijar la vigencia del reglamento. ¿Hasta cuándo va a iniciar? Este reglamento inicia su vigencia a partir del 1 de abril. Se tiene que publicar antes, pero nosotros ya estamos fijando. Si se abroga el anterior reglamento o los artículos establecidos o que se hayan modificado entran en vigencia a partir de 1 de abril y se derogan los artículos anteriores. Simplemente se derogaron artículos porque ya no son de utilidad o ya no son aplicables a las nuevas disposiciones del municipio. Por eso es importante esta parte de los artículos transitorios. Como lo vimos hace rato, libros, títulos, capítulos, secciones, artículos, párrafos, fracciones e incisos. Este es la estructura de un reglamento extenso. Pero ustedes no necesitan tener reglamentos tan extensos. Ustedes necesitan reglamentos pequeños, entendibles y aplicables. Que cualquier ciudadano que lo comience a leer le entienda qué está haciendo, qué está leyendo. Las palabras no deben de ser tan rebuscadas en ese contexto jurídico porque luego no lo podemos interpretar. A lo mejor un abogado sí lo puede interpretar. Otra persona que no estudió leyes no lo va a entender. Debemos de tener cuidado nosotros a elaborar un reglamento tan extenso. Ahora, nosotros aquí en esta disposición vemos definiciones. Es importante para mí dar este tipo de cosas porque hay que entender qué es un artículo, por ejemplo. Un artículo es un comunicado de una idea breve, un texto pequeño, nos da a entender algo jurídicamente. Luego tenemos los párrafos. Es cuando estamos redactando algo más largo. Entonces hay que señalar estos párrafos para que decir, pues es un texto más completo, más explicado, porque requiere cierta definición. ¿Qué es un artículo transitorio? Todos nosotros hemos visto algún documento jurídico y habla de artículo transitorio. Son disposiciones temporales nada más. Nos facilitan entender a partir de qué momento entra en vigor un instrumento jurídico. Asimismo, nos sirve para terminar los efectos jurídicos de una norma que ya existe. Atribución, ¿qué es una atribución? Dice que es una asignación de algo a alguien de su competencia. Naturalmente que debe estar en el cargo, debe ser una persona pública. Una atribución que tiene, le están asignando cierta tarea, por ejemplo, para que desempeñe su cargo. Facultad es una
Es una actividad inherente a mi puesto. Por ejemplo, el municipio tiene la facultad para crear o modificar reglamentos. Es una actividad que le están asignando al municipio. Funciones. Pues son actos que están enunciados de cómo hacer referente al objetivo de cierta función. Por ejemplo, si un funcionario se encarga, por ejemplo, de prestar servicios de públicos, pues debe de tener esa, digamos, esa eh, facultad para de desempeñar sus funciones. Por ejemplo, el departamento de aguas, ¿sí? O de prestación de servicio de agua potable, su función es construir, no precisamente él, pero esa es una de sus funciones que tiene ese funcionario. Construir, transportar tuberías, transportar agua potable, ya sean vehículos o no sé, lo que tenemos que hacer. Estas dos palabras que están después, derogación. Derogación es cuando nosotros anulamos o revocamos parcialmente una norma jurídica, es decir, dejamos sin efectos ciertos artículos. Eso es derogar. Cuando vamos a borrar totalmente un instrumento jurídico se llama abrogación. Es decir, vamos a reemplazar por uno nuevo, pero tenemos que abrogar el anterior, borrarlo. Ya no existe, ya no tiene efectos. Que entra en vigor un instrumento nuevo. Estas definiciones siempre son importantes en los reglamentos, porque si no, no le vamos a entender, o más bien no le va a entender a la persona que se le va a aplicar. Eso es que es importante tener en claro esto, bien definido. Vamos a ver un ejemplo de, un reglamento que regula una prestación de servicios. En este caso es un mercado. Ujú. Ponemos este ejemplo porque así podríamos haber puesto otro, que son de los problemas básicos que se encuentran en los municipios. No nada más en los municipios, aquí en la mera ciudad también tenemos estos problemas. ¿Por qué? Porque crecen, se desbordan los mercados y después no sabemos cómo controlarlos. Pues hay que reglamentar. No podemos permitir que anden instalando ahí cosas que después nos traen siniestros o que le hagan modificaciones a la estructura. El reglamento debe prevenir todo eso. Vamos a ver, pero partimos de un considerando. Y aquí es donde entra nuestra función. Primero, la actividad de los mercados es de orden público y es un servicio municipal. Lo que estábamos hablando hace rato. Es una actividad pública, un servicio que presta o más bien que presta el municipio. Este ayuntamiento está facultado para expedir el reglamento y aquí viene el fundamento. Primer fundamento, artículo 115 constitucional. Y ahí van concatenados los demás artículos que son necesarios para la elaboración de este reglamento.
Argumentamos que la importancia del municipio y su rápido crecimiento ha vuelto inoperantes las disposiciones sobre la materia que se tenían en otro reglamento probablemente. Estos son ejemplos, no es algo que nosotros queramos imponer, no. Es un mero ejemplo para que ustedes vean qué es lo que pueden poner dentro de su reglamento. Luego, que es de interés del ayuntamiento, proveer el servicio público. Están reiterando algo que está contemplado en el artículo 115. ¿Qué más? Pues ya ustedes están bien. Y aparte todavía, regular sus actividades de forma ordenada, contribuyendo al pleno ejercicio e impulso de la economía local. También ustedes deben de, como personas que integran el ayuntamiento y al momento de crear estos reglamentos, deben de decir qué es o cuál es el efecto de tener un reglamento. Ah, pues mira, vamos a impulsar la economía local. Porque es cierto, si ustedes reglamentan eso, la economía crece en un tono regulado, que esa es la finalidad del reglamento, regular. Después nos vamos a las generalidades. Hay que mencionar que es de carácter obligatorio en el municipio. Recuerden que los reglamentos son exclusivos para sus municipios. Nunca va a funcionar un reglamento en otro municipio ajeno. También ustedes tienen que reiterar, como se dice aquí, la administración de los mercados es función exclusiva del ayuntamiento. ¿Por qué? Es una facultad que ustedes tienen. Tienen la facultad de proporcionar el servicio, lo tienen que administrar. Hay que definir qué es un mercado o qué se entiende como mercado. Aquí pusimos varios. Los mercados tradicionales, centrales de abasto, los lugares de disposición de reúnen a los comerciantes, los tianguis, los bazares. Todo esto es necesario para entender el servicio que se está prestando. Competencia del ayuntamiento y de la administración pública. La administración de los mercados es competencia del ayuntamiento. Y son pequeños textos que nosotros fuimos metiendo ahí. Son ejemplificativos. El ayuntamiento asignará los puestos. Naturalmente, eso es bajo previo pago de derechos. Es una concesión que ustedes dan. El mercado es propiedad del municipio, pero se le concesiona a particulares para efectos de poder comercializar los productos necesarios que consume la población dentro de ese municipio. Y luego le decimos, el ayuntamiento extenderá comprobante o acuse de recibo de la designación. ¿Cómo se debe de prestar el servicio? Establecer las horas en que se debe de abrir y se debe de cerrar. Mercado, al menos que sea un mercado turístico, que a lo mejor dice, no, es que es necesario que este mercado esté abierto las 24 horas. Ah, pues entonces en el reglamento se va a especificar que exclusivamente ese mercado va a estar abierto las 24 horas. También la administración es la encargada de la vigilancia y todos los servicios sanitarios de ese mercado. ¿Dónde van a estar los depósitos o los desechos o los residuos sólidos que se van a retirar del mercado? ¿Quién es ese personal que administra este mercado?
todas estas partecitas son esenciales. Ustedes deben de definir. Como se darán cuenta, pues aquí tenemos es una mera introducción de lo que lleva el reglamento. Es importante. Ahí tenemos un manual de cómo hacer un reglamento y ahí está un ejemplo completo. Hagan de cuenta un reglamento ya estructurado. Es un ejemplo. No es que así debe de ser, no, es un ejemplo, pero cumple todas las especificaciones que estamos diciendo aquí. Todas esas partecitas que vimos, que son como 6, regresar nomás para contarlas. Estas. 7, 8 con los artículos transitorios. Todo esto lo contiene ese reglamento. Eso es lo que debe de tener cada uno de los reglamentos. Si no, revísenlo, revisen sus reglamentos y van a ver que es correcto lo que estamos hablando, de que tienen eso. Bien, ya tenemos nuestra iniciativa completa, ya vimos nuestro texto normativo, cómo debe de ir. Ahora lo vamos a pasar a la dictaminación, que es el tercer paso importante para poder nosotros, ya sea aprobar o pasarlo a discusión o ingresarlo para poder modificarlo. La dictaminación consiste en una valoración por parte de la comisión. Esa comisión que tiene a cargo la emisión de reglamentos municipales. Ellos van a estudiar, van a revisar, van a analizar, van a dar su dictamen respectivo. Naturalmente que deben de cumplir con algunas otras disposiciones por ahí que ustedes tengan como municipio. ¿Mm? Podemos definirlas como que están dentro de esa que dicen materia regulatoria. Tienen que ver el impacto que va a tener de la población. Esa parte, esa parte, materia regulatoria, de una vez lo voy a decir, no les quita autonomía a ustedes para nada. Simplemente es un proceso para la creación de reglamentos. Imagínense, teniéndonos un poco, imagínense ustedes, en este reglamento que están haciendo le imponen una multa de 200,000 pesos a un locatario porque hizo X cosa. Esa multa puede ser excesiva. Le imponen una multa de 50,000 pesos porque las existen. Una persona que tiró basura en la calle. Entonces puede venir por ahí algo que dicen, oye, esto es excesivo. Estás perjudicando a la población en lugar de beneficiarla. Eso se tiene que hacer ese estudio, vinculación con lo que es materia regulatoria. Nosotros ya en lo que es la dictaminación de la iniciativa, vemos aquí los antecedentes, vemos todo, tenemos que hacer un dictamen, ¿sí? Vemos que los suscritos regidores, integrantes de la comisión, van a hacer todo su análisis o razón. Siguiente es, esto ya va dirigido al ayuntamiento, al cabildo. ¿Para qué? Para su lectura y su discusión. Vemos los antecedentes, exposición de motivos, texto normativo, remitimos todo.
hacemos un análisis si es procedente o no. Después de haber hecho ese análisis, esa revisión y discusión, perdón, y haber emitido el oficio de dictamen en el cual es procedente ese reglamento, pasamos a discusión, que es donde van a estar, pues, tanto el presidente municipal, el síndico, regidoras y regidores para su discusión. Para revisar ese análisis, a ver si es acorde a lo que necesita la población o habrá que modificarlo. De plano no lo aprueban. Puede ser, no, esto no es, no puede ser aprobado. La razón es que expongan ahí los regidores o regidoras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en sesión ordinaria. Y se van a sujetar al reglamento o al normativo que regula las discusiones o regula el cabildo. Porque pues, en base a ello es como van a discutir esto. Luego dice, si el proyecto tiene o resulta con observaciones, pues se devuelve a la comisión para que sean solventadas. Una vez solventadas, se vuelve a presentar, naturalmente que no en el mismo día, sino en otra sesión que tengan. Ajá. Van a estar ese reglamento a la orden de correspondiente, es decir, a la orden del día, y van a señalar ese documento para volverlo a discutir si puede ser aprobado o no. El documento que se presentó del Cabildo, su iniciativa, se discutió en Cabildo, se aceptó, ordena la promulgación y publicación. Si se rechaza, se regresa otra vez para su modificación. Es importante, estos pasos son ejemplificativos de cómo es el proceso del documento que están presentando para su aprobación. El paso número 5, la promulgación. Promulgar y publicar. La promulgación es un acto solemne, de acuerdo a los textos que hemos encontrado académicos, es un acto solemne en el cual el presidente o presidenta municipal ordena que se publique y se cumpla. Alguien da fe, por lo general es el secretario de gobierno, quien da fe de lo que está diciendo el presidente o presidenta para efectos de publicarlo. Ahí se está ordenando que se mande a publicar. Sin embargo, este paso pues es necesario porque se debe de cumplir todo el proceso. Viene el aspecto más importante, no es que los demás no lo sean, sino simplemente es la culminación del trabajo, la creación de un reglamento o la modificación de tal. ¿En dónde se deben de publicar? Primordialmente, tener nosotros sabemos que hay un medio de comunicación oficial en el Estado y ese se llama Periódico Oficial del Estado. Ahí podemos publicar todos los documentos normativos que nosotros sacamos de nuestra administración o de nuestras sesiones de cabildo. Pueden ser reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, formatos, todo lo que consideremos nosotros que es de comunicación para la población, siempre y cuando en ellas se establezcan obligaciones, porque los reglamentos traen obligaciones. Eso es importantísimo en la publicación.
Lo contrario, si no lo publicamos nosotros, es como si no hubiéramos hecho nada realmente, porque se quedó en stand-by nuestro trabajo. Dice el artículo 82, los reglamentos municipales que expidan los ayuntamientos deberán ser aprobados por votación mayoritaria. Y aquí dice también que deben de publicarse en el periódico oficial del estado de Sinaloa. Yo, como municipio, voy a hacer lo que la ley me ordena. Si la ley me ordena que lo voy a publicar en el periódico oficial del estado, ahí lo voy a publicar. Mientras no me diga otra cosa, yo no puedo hacerlo. A menos que los municipios del estado de Sinaloa tengan una gaceta municipal o tengan la autorización para tener esa gaceta municipal, yo puedo reforzar todavía más la publicación. A mí me dice que lo puedo publicar en el periódico oficial del estado porque me obliga la ley. Yo como municipio también lo puedo publicar en la gaceta municipal. Y ese medio de comunicación es oficial y es para la población que forma el municipio o que está integrada a ese municipio. Al momento de nosotros publicarlo, le estamos comenzando a dar la entrada de su vigencia de este instrumento jurídico importante. ¿Cuándo va a entrar en vigencia? En el momento en que determinemos en los artículos transitorios. En el artículo transitorio del instrumento jurídico decimos, este instrumento jurídico entrará en vigencia a partir de el 1 de enero o el 1 de X mes. Muchas ocasiones decimos, este instrumento jurídico entrará en vigencia a partir o podrá ser aplicable a partir del momento en que se publique al día siguiente de la publicación. Es cuestión de especificar cuándo va a entrar en vigencia. Bien, este es el último paso que tenemos para efectos de crear un reglamento o hacer alguna modificación. El proceso es el mismo. Por lo tanto, pues yo les agradezco mucho su atención. Espero que no los haya dormido con esto, porque luego ves que es tedioso y primordialmente por la hora que ya es el solecito está cayendo muy pesado. Sin embargo, me dio mucho gusto volverles a explicar esto y espero que pues les sea de gran utilidad. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, licenciado Toris, por esta presentación. Y bueno, ahora daremos paso al espacio de preguntas y respuestas. No hubo muchas, pero yo quiero hacer ahí una pausa respecto a las preguntas de la presentación. Como bien me apoyó la licenciada Nio, la van a adquirir en el correo electrónico con el que se registraron en nuestra plataforma. Entonces, bueno, no, por esa parte no hay problema. Y por ahí solamente una pregunta que vi que también la respondieron, pero para que usted apoye y todo el mundo escuche, licenciado Toris, ¿qué diferencia hay entre un reglamento y un decreto? Ay, perdón, preguntó Un Mario decreto. Antonio Cárdenas. Adelante. Bien, para mí un decreto pues es un marco normativo, un instrumento normativo también. Y va a estar vigente mientras no exista una sesión de cabildo en la cual deroguen, más bien abroguen ese decreto. Por lo tanto, un decreto y un reglamento, el decreto es más específico sobre un tema muy específico. Así lo considero yo, salvo la opinión de los demás, porque aquí también tenemos
abogados que pueden estar discrepantes con lo que yo estoy diciendo, y un reglamento pues es para regular una materia. Yo me enfoqué mucho en los reglamentos aquí porque los reglamentos, por ejemplo, son para regular materias en servicios públicos. Así lo enfoco porque me guío mucho del artículo 115 al cual ustedes están obligados. Y un decreto, por ejemplo, aquí en sesión de cabildo pueden realizar un decreto de la creación de una dependencia o una instancia que sea parte de la administración pública municipal. A lo mejor los estoy confundiendo con la respuesta, pero al menos yo así lo veo. No sé si alguien tiene otra opinión, adelante, con todo gusto. Muchas gracias, licenciado Toriz. Y como ya estamos sobre el tiempo, sí, solamente vamos a abrir espacio para una pregunta más. Por aquí veo una mano levantada de Rigoberto Brito. Entonces voy a cederle el uso de la voz para que nos formule la pregunta. Adelante, puede activar su micrófono. Sí le llegó. Ah, listo. Adelante. A ver, sí, yo entiendo que el decreto es el instrumento que emite el cabildo mediante el cual puede promulgarse el propio reglamento, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi municipio los reglamentos dicen decreto que contiene el reglamento mediante el cual se expide el bando de policía y buen gobierno, por ejemplo, ¿no? Esa es la correlación que yo le encuentro a la palabra decreto y reglamento. Ese es mi punto de vista. Sí, efectivamente los decretos y para mí los decretos son cosas muy específicas que sí tienen, es una normatividad también, ¿eh? Pero los reglamentos sí son una estructura un poco, para mí, más completa. Que los reglamentos tienen un orden, una estructura. Lo que estaba yo hablando, si no se cumplen esas estructuras, el reglamento queda prácticamente no obsoleto, pero sí incompleto. Los decretos pueden ser órdenes jurídicas, también tienen un rango normativo con lo que está diciendo, pero los decretos también salen de cabildo y no es, y es por mayoría de votos. Entonces es un decreto legislativo. Pero es correcto también lo que están mencionando. O sea, aquí se trata de que la opinión de todos complemente, que genere más riqueza en cuanto al entendimiento de lo que es un decreto, de lo que es un reglamento. Muchas gracias, licenciado Toriz. Y bueno, ya no hay más preguntas, por lo que vamos a dar paso a nuestro cierre. En ese sentido, le voy a ceder el uso de la voz nuevamente a la licenciada Neumaciel Sáenz, directora de Capacitación y Desarrollo Institucional. Adelante, licenciada, puede activar su micrófono. Muchas gracias por su participación y por su escucha activa. Está muy interesante la disertación que se hizo aquí. Espero que haya sido de provecho y les invitamos a asistir a nuestros próximos cursos. Tenemos constantemente casi 2 por mes, casi 2 talleres por mes, a veces hasta más. Les invitamos a estar en contacto, sus enlaces de ISDESOL. Si bien la licenciada Leslie Vargas es quien está más de lleno a cargo como enlace de INAFED, todo el equipo de ISDESOL está involucrado para que podamos invitar y difundir mayormente esta convocatoria. También quiero agradecer, por ejemplo, al profesor Jesús Javier Sánchez Espinosa, quien es secretario del Ayuntamiento de Angostura, quien estuvo aquí participando. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos y de igual forma a todos los directores, jefes, auxiliares
a todos los funcionarios públicos de los ayuntamientos que nos están apoyando para que este trabajo tenga mayor impacto. Un gran saludo y agradecimiento al equipo de INAFED, que siempre es muy amable y está al tanto de todas nuestras dudas. Y con esta plataforma que es Formate, podemos tener este documento que nos avala que estuvimos aquí en este taller, así como la presentación. Y les ofrezco un caluroso hasta luego por parte de nuestro director general, el licenciado Héctor Modesto Carrillo, Félix Carrillo, y de la secretaria Marinés Pérez Corral. Aquí estamos en la Dirección de Capacitación y Desarrollo Institucional del ISDESOL. Estoy atenta a cualquier comentario, petición de otro tipo de capacitaciones, de cualquier tema. Vamos a ver cómo las sacamos adelante, cómo las conseguimos. Estoy en la postura de que sí se puede. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Buen día.